Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Primero que todo, bienvenidos una vez más, pues quiero contaros una historia. Esta historia está relacionada con una amiga de hace mucho, mucho tiempo. Y que ahora voy a explicar un poquito, que ya he hablado de ella, de hecho. En varios podcasts siempre he mencionado que tengo dos amigas cuyo nivel de percibir o de llamar estos fenómenos paranormales es enorme. Siempre que estaba con una de ellas o con las dos pasaba algo increíble. Esta chica tiene mucho que contar porque desde pequeña ha experimentado muchos fenómenos paranormales. De hecho, si queréis buscarla, ella está comenzando a subir sus historias. Su podcast se llama Aprendí a vivir con lo paranormal. Está en Spotify, está en todas las plataformas. Buscarla. Está comenzando a subir sus historias y vais a flipar con todo lo que ella tiene que contar. Como os he dicho antes, estas dos chicas para mí son un referente grande porque siempre que estaba con ellas pasaba algo. Pasó algo en mi casa, pasó algo en su apartamento. Esto fue hace muchos años. Estábamos en la universidad y recuerdo que estábamos trabajando en un proyecto, ella y dos compañeras más, y nos reunimos en su apartamento. Nos quedamos a dormir ahí porque teníamos que trabajar contra reloj, un proyecto que teníamos que entregar el día siguiente. Entonces queríamos desvelarnos, quedarnos ahí, terminar el proyecto y pues luego irnos a la universidad. Para ponerlos un poco más en contexto y para que sepan lo que sucedió en ese momento, quiero explicarlos más o menos dónde vivía ella. Donde ella vivía era un apartamento que era la cuarta planta. Para llegar a su piso, eh, el acceso, las escaleras estaban en el centro del edificio. Su puerta era la cuarta del cuarto piso. Es decir, llegábamos a la entrada, a las escaleras que estaban en el centro. Una vez llegábamos al cuarto piso, a la cuarta planta, nos dirigíamos cuatro apartamentos hacia la derecha para llegar a su apartamento. Era el último apartamento. Es decir, que para llegar a su apartamento teníamos que pasar por la entrada, por el centro del edificio. El apartamento de ella estaba a la orilla. No se podía acceder de otra manera. No se podía llegar ahí si no era por las escaleras del centro. Quiero dejar esto bien recalcado porque quiero que entendáis bien lo que sucedió. Tener en cuenta que era una cuarta planta, imposible llegar ni siquiera poniendo una escalera, y aparte, ¿quién pondría una escalera para llegar a la cuarta planta? Y como repito, el único acceso era las escaleras que estaban en el centro del edificio y el apartamento de ella era el cuarto hacia la derecha, es decir, teníamos que pasar por tres apartamentos más para poder llegar a su apartamento. Dicho esto, pues ahora sí entramos en detalle. Estábamos trabajando los cuatro y recuerdo que ella solo tenía dos habitaciones, la habitación de ella y la habitación de sus compañeras de apartamento, que en ese entonces no estaban. Así que a mí me tocó quedarme en el apartamento con una de las compañeras y mi amiga, o sea, la dueña del apartamento, se quedó con la otra. Nos dividimos dos y dos para poder dormir. Pero antes de irnos a dormir comenzamos a trabajar en todo esto. Lo curioso de la del día fue lo siguiente.
Comenzamos a hablar de los fenómenos paranormales porque era un tema que siempre nos llamaba la atención porque siempre pasaba algo. A ella siempre le pasaba algo. Hay un, hay una historia de ella donde en su habitación, en ese mismo apartamento, levita. También donde le mueven una silla, donde se la sacan del comedor y se la meten a su habitación, estando ella sola. Son historias, en realidad, que si yo las hubiera pasado solo, de verdad no sé, eran muy fuertes a mi parecer. Estando o hablando de eso, nosotros estábamos en el salón. En entrada, para describirles un poco más el apartamento, pues entrábamos al apartamento, estaba el salón, estaba el comedor y luego la cocina. Y en la cocina, pues había una puerta hacia un balcón. Pero al lado del salón estaba la habitación de sus compañeras de piso, que fue donde yo me quedé con la otra compañera, y a la par estaba la habitación de ella, que daba justo a la ventana al balcón, donde se quedó con la otra compañera. Estábamos hablando, estábamos tomando un break de el trabajo que estábamos haciendo y comenzamos a hablar de muchas cosas. Y en una de esas comenzamos a hablar de sucesos paranormales que nos habían pasado. De repente el ambiente, el aire se sintió pesado y se sintió frío. Nosotros solo teníamos encendida la luz del salón, es decir, el comedor no, la cocina no. Y al fondo, donde estaba la puerta hacia el balcón, estaba oscuro. De repente, cuando sentimos ese ambiente frío, pesado, yo rápido vi hacia la puerta del balcón y mis compañeras, mis amigas también, porque sentimos como que alguien nos estaba observando. Sentimos como esa sensación cuando alguien nos ve de reojo, pues los cuatro sentimos eso y escuchamos un ruido leve. Comenzamos a decir que nos íbamos a callar, no íbamos a hablar más de los temas, porque obviamente, como os digo yo siempre, si comenzamos a hablar de esas cosas, pues cosas suceden. Nosotros tratamos de olvidar ese tema y seguimos con el trabajo. Pero aún así yo sentía y mi amiga también sentíamos como alguien estaba al fondo en la cocina, en la puerta del balcón y nos estaba observando. Yo sentía eso, no paraba de sentir eso y mi amiga también. Yo sentía un escalofrío. Obviamente mi amiga pues estaba consciente de que algo pasaba en su apartamento. Hay cosas muy fuertes que han pasado ahí, que ella las va a contar. Os invito a que reviséis sus podcasts. La cuestión es que llegada la madrugada, cuando ya estábamos por terminar, pues dejamos todo en la mesa para irnos a dormir, para dormir aunque sea unas 2 o 3 horas antes de irnos para la universidad. Y en ese momento recuerdo yo que cuando fui al baño, pues iba con un poquito de miedo porque el baño estaba cerca de la puerta del balcón también. Y eso es como que a mí me provocaba un poquito de malestar por todo lo que ya habíamos sentido y visto antes. Cuando ya todos estábamos preparados para dormir, nos fuimos y nos metimos 2 y 2 en la habitación. Cada habitación tenía una ventana. De hecho, la ventana nuestra, como era justo en el lado de afuera, tenía una ventana al costado que daba hacia un lado del edificio y la otra ventana que daba hacia el frente. En el lado de la ventana de enfrente ya no había cómo poder separar ahí, cómo posarse ahí, porque el balcón que tenía la entrada pues terminaba ahí en la puerta. En la ventana no había cómo pararse ahí, fuera de la ventana no había cómo pararse y mucho menos en la ventana de el lado. Estábamos tratando de dormir, recuerdo yo,
cuando yo me quedé medio dormido y esta amiga que se quedó conmigo me comenzó a mover y me dijo, oye, estoy escuchando algo. Yo me desperté y escuchábamos cómo comenzaban a golpear la pared de donde estaba la ventana del lado de al lado, no la de frente de la entrada, sino al lado, donde no había ninguna manera de poderse subir hasta ahí, pero se escuchaban unos golpes más o menos así, pegando como a la pared, más o menos así, como unos golpes. Recuerdo yo que nos asustamos bastante y yo medio abrí la cortina para ver y no había nadie, no había forma de que alguien estuviera en la madrugada pegando a la pared. Le dije yo que nos quedáramos tranquilos, que comenzáramos a tratar de dormir, que no era nada, que a lo mejor era nuestra imaginación por todo lo que habíamos pasado, pero esos golpes comenzaban y una vez más y más fuerte. Eh, Obviamente no había nadie fuera y se escuchó unos como pujidos, como que alguien hace un par de veces. Eh, no habían vecinos, recuerden que era el apartamento del final, solo tenía el vecino al otro lado y era imposible que se escuchara, de hecho se escuchaba en el lado de fuera. Los golpes seguían y pasaron como un minuto con esos mismos golpes sin que nosotros pudiésemos ver a nadie golpeando y era la madrugada, no podía haber nada ahí. De repente se escucharon unos pasos en la cocina y nosotros no quisimos salir por el mismo miedo. Pensamos quizás que eran nuestras amigas de la otra habitación, pero a la vez no quisimos salir. Al final nos quedamos dormidos y en la mañana que ya nos despertamos para irnos a la universidad, hablando eso los cuatro ya de día tranquilos, pues ya comentamos lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido, cómo nos miraban desde la puerta del balcón. Y también comenzamos a contarles acerca de esos golpes que se escuchaban. Nuestras dos amigas no escucharon nada, por lo visto se quedaron dormidas profundas y aparte ellas no eran las que salieron a caminar por el salón. Así que lo que escuchamos posiblemente sea algo relacionado con lo que sentimos y los golpes. Pero a todo esto también la dueña del apartamento, o sea, mi amiga esta que ha vivido toda su vida con estos fenómenos, nos contaba que no es primera vez que se escuchan ruidos, tanto fuera como dentro de esa habitación. Sus compañeras de piso también han experimentado ruidos o cómo mueven cosas que las asustan, ruidos como que golpean la pared desde de fuera, ruidos en el salón como mueven sillas y mesas. Y mi propia amiga, cuando ella se ha quedado sola, ella escucha cómo gente murmura o camina en esa habitación cuando sus compañeras de piso no están. Algo pasaba en ese apartamento, algo se manifestaba. Y no solo era eso de los ruidos en esa habitación o los golpes en la pared, sino más cosas que habían pasado ahí. Tanto su familia cuando la llegaba a visitar, pasaban cosas, movían objetos, escondían objetos. Y cosas que a ella le pasaron fuerte. Y hasta el día de hoy que yo hablo con ella, que de hecho hoy estoy hablando con ella unas cosas de eso, pues siempre le digo que no sé cómo tenía ella el valor de quedarse sola en ese apartamento. Así que yo os invito a que os paséis por sus podcasts. Repito, el nombre de sus podcasts es Aprendí a vivir con lo paranormal. Está subiendo sus historias, de verdad son muy fuertes. La mayor parte que a mí me pasaron fenómenos paranormales en mi adolescencia me pasaron cuando yo estaba con ella y con mi otra amiga, porque las dos tenían una facilidad para tener una
una visión de esto para provocar y llamar estos fenómenos. Pasaros por su podcast, de verdad tiene muchas historias y va a seguir subiendo historias. Pero lo que digo es que en ese piso no sé si ella atraía esas energías en realidad o era ese piso que ella estaba con esas energías propias. Porque no era solo eso, no era solo a sus compañeras de piso, sino que también a sus familiares le habían escondido objetos y movido objetos. Obviamente nosotros volvimos a su apartamento varias veces y varias veces nosotros escuchamos ruidos, golpes. Nunca pasó a más, nunca pasó a un susto fuerte para nosotros. Sin embargo, para ella sí, cosas que fueron demasiado fuertes. Y siempre voy a recordar ese apartamento hasta el día de hoy. Cuando me acuerdo de esos fenómenos paranormales, me acuerdo de esos golpes, me acuerdo de ese apartamento. Ese apartamento para mí estaba maldito y son cosas que no se pueden olvidar. De hecho, hablando con ella, también estábamos conversando de la vez que en mi casa llegó ella y otra compañera también, y pasaron cosas extraordinarias que no solían pasar en mi casa, pero al estar esta amiga ahí, pues obviamente provocó eso. Ella trajo estas energías, nosotros hablamos cosas y pasaron cosas que os lo voy a contar en el próximo podcast. Pero sí quiero decir que hasta el día de hoy, tanto a ella como a mí, nos están pasando cosas aún no tan fuertes, quizás a ella sí, creo que le están pasando cosas fuertes a ella y a su hija, cosas que irá contando, así que aprovechar, ir a buscar su podcast y pues escuchar lo que tenía que contar. Yo dejo la historia hasta aquí. En el próximo podcast os voy a contar cuando ella se quedó en mi casa y las cosas que pasaron, que fueron muy fuertes, que incluso el vigilante, el guardia jurado de el complejo donde yo vivía, pues se percató de todo lo que había pasado. Así que gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast.